Buenas noches, Danu, y sigo con la preocupación y absolutamente consternado a medida que pasa el tiempo y por supuesto todos sabemos que una catástrofe humana, si tiene una característica que la destaca, es que es absolutamente dinámica, se van modificando las cifras momento a momento. Yo pensaba, Martín, en las 48 horas, es crítico ya este tiempo que transcurrió para esta gran cantidad de personas desaparecidas. Por eso yo te explicaba ayer que las catástrofes humanas se dividen en 24, 48 y 72. En estos tres módulos hay tres maneras de operar. Se hacen anillos, lo que se llama, cuando se está haciendo, digamos, lo que es una estrategia de crisis, como yo te había comentado, he participado más de una vez después de este tipo de catástrofes que es realmente tremenda, y el primero es lo evaluatorio, es ver qué es lo que pasa, después se van organizando de a poco los distintos escuadrones, cómo se va a hacer, a dónde se va a alojar a la gente, y van apareciendo cosas que sorprenden, porque por ejemplo en las nuevas repeticiones que hubo sísmicas, en las nuevas réplicas que fueron hace horas nada más, una de 4,5, que uno dice 4,5 no es nada, esto fue hace pero es un número importante. Barbaridad, sobre todo cuando hay estructuras que ya están colapsadas, que uno no las ve porque están colapsadas en la parte interna, y eso se desmorona todo. Acá pasa un fenómeno también que hay que entender. No todos, obviamente que no todos los terremotos son iguales, porque no todos los suelos del mundo son iguales. Hay una particularidad, sobre todo en la zona ribereña, que fue donde se dio estos terremotos prácticamente conjuntos. En La Guaira, la característica que tiene por lo general, Danu, es imagínate que el territorio está formado en gran parte por arena. No es lo mismo un territorio árido o en un territorio donde la composición del suelo es diferente. Pero en La Guaira pasa esto, hay un gran porcentaje de arena. ¿Cuál es el problema? Obviamente que cuando todo esto simbra y obviamente con la mezcla del agua, la arena se pone de una manera como barrosa. Entonces estos edificios que hablamos muchas veces que no están hechos para, digamos, antisísmicos, no tienen los materiales. Es lo que hablábamos hace un ratito que me decías, de repente en el Tigre hay cabañas, hay casas de madera, o en Los Ángeles son construcciones antisísmicas, acá nada que ver. O mismo después hubo en San Juan hace muchísimos años, cerca de la década del 50, hubo el terremoto de Caucete, mire, del año que le estoy hablando, y después de ahí se tomaron algunas medidas de construcciones antisísmicas donde se sabe que son zonas donde hay movimientos telúricos importantes. Pero acá hay una característica que se da particular. El suelo es arenoso. Los edificios, la gran mayoría, son hechos de cemento, como los que hacemos en las ciudades donde no tenemos estos tipos de problemas tectónicos. ¿Y qué fue lo que pasó? Con este terreno que se convierte en algo barroso, en una suerte de lodo, te diría, el edificio colapsa, ¿no? Se hunde, y ahí se empieza a destruir todo y se arma toda una cadena que vimos como de explosiones que veíamos ayer. O sea, no es solamente el terremoto, es el suelo. Aparte del suelo, es la construcción del edificio. Ahora, no entiendo cómo ante un suelo, porque uno entiendo que tiene que estudiar el terreno antes de construir, ante un suelo de esas características, ¿cómo construir con cemento, por ejemplo? Danu, la respuesta es muy simple y la tenemos al alcance de la mano. Esto se llama corrupción, se llama falta de preparación, se falta cada vez que pasan, y voy a utilizar quizás una palabra poco feliz, cada vez que pasan estas cosas, dice, ¿cómo construyó tal lado? Y bueno, porque por ahí le dio una come, le dio esto, lo otro, o el inspector hizo la vista gorda. Cuando pasan estas cosas, ¿no? Después, ¿y ahora quién se hace cargo de todo esto? Después y las vidas humanas y las pérdidas invaluables. Obvio. Yo recuerdo que cuando estuve en los cascos azules, los Marines de Estados Unidos, los voy a decir en español, decía, las cosas no pasan hasta que pasan. Exacto. ¿No? Cuando pasa, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el que hizo la vista gorda para ese edificio? ¿Quién es el señor que autorizó semejante cantidad o un barrio entero con semejante estructura? Esto pasa en los países, lamentablemente en nuestros países, que son, la verdad,
que muy lábiles en algunas cosas, en el punto de vista legislativo, en, como decíamos, en la poca preparación. Ahora, todo lo que se puede prevenir y después da estos resultados monstruosos y pasa esto, se llama, como decíamos ayer, esto es pura improvisación. Esto es haber realmente, no haber pensado la planificación en dónde uno vive, qué hacer si pasa una cosa así, dónde llevamos a la gente, no hay un plan de evacuación, vemos que todo es insuficiente y todo esto es producto de la corrupción. Pensemos, por ejemplo, hoy leía en un diario español que se empezaron a profugar algunos reclusos de las cárceles porque obviamente aprovechan todo lo que es la situación, claro, el movimiento. Sí. O sea, nada está previsto. Todo es un nivel de improvisación tremendo. Y esto pasa precisamente en los países donde no hay una seguridad política, donde no hay una democracia estable, donde no hay una seguridad jurídica, donde alguien dice, no señor, como vos bien decías, acá no se puede construir esto, tiene que hacerlo bajo esto. Esta es la respuesta a la improvisación, esta es la respuesta a la irresponsabilidad institucional. ¿Con qué se paga? Señores, con vidas humanas. Por eso a uno le duele. Yo veo la gente juntando con las manos, como veíamos ayer. Con las manos, con las uñas. O sea, no, decís, ¿dónde están los recursos? Por favor, que lleguen ya. Es que recursos no hay. Gente pidiendo desde auxilio, desde los escombros y decís, y pasan las horas y esas personas... Pero Danu, cada vez que falta... Por ejemplo, cada ruta que no se hace porque el dinero no está, el día de mañana, cuando tiene que pasar una ambulancia y no está la ruta, ahí se empieza a pagar en factor vidas. Las corrupciones tienen estos problemas. Uno lo empieza a ver cuando realmente las papas queman. En esta información que tengo acá, que es una información de corte científico, cómo se han usado las imágenes satelitales para poder evaluar realmente cuál es la catástrofe. Las últimas imágenes obtenidas por los satélites muestran la devastación generalizada de lo que sufrieron las múltiples ciudades de Venezuela con este doble impacto del día miércoles. Les aseguro, acá estamos viendo lo que son las capturas, como pueden ver, estos son capturas aeroespaciales, ¿no? Van a ver que en algunas de las fotos se ven como si lo hubiera aplastado un elefante. Ven todo lo que se ven cuadraditos, son manzanas, para que tome una dimensión de cómo es una vista cenital de estas imágenes. Parece que, miren lo que es, parece que lo hubieran demolido a propósito para construir algo. Miren lo que es eso. Realmente es absolutamente impactante. Casas que están escoradas. Mirá lo que es eso, sí. La verdad que, mirá lo que es. Y que de hecho lo que vemos en pie, en realidad no es apto para habitar. No se sabe porque por ahí en este momento no se sabe nada. Danu, que están adentro. Eso después requiere todo lo que es una inspección por parte, por supuesto, de ingenieros. Y aparte otra de las cosas, que todavía no cayeron, las que están por colapsar, las propiedades que están por colapsar, hay que hacer todo un trabajo de apuntalamiento que vale una fortuna y hay que hacerlo propiedad por propiedad. Pensémoslo y trasladémoslo a nosotros, a nuestros países, ¿no? Hay que hacerlo barrio por barrio. Claro, y lo que hablábamos hace un ratito, Martín, esto de que la tierra, las placas se siguen acomodando, pueden seguir existiendo réplicas que haga que esto siga colapsando. Es que puede haber, no, es que siguen. Exacto. Hubo 120 movimientos pequeños. El último que te comentaba de 4,5 la cara de Richter, que es una barbaridad. Si de 7,5 hizo esto, de 4,5. O sea, esto está sobre una falla, que es la falla de San Diego. O sea, que es realmente, digamos, una suerte de quiebra importante que hay sobre las placas tectónicas en ese lugar. Pensemos en la Tierra, que son placas sobre placas sobre placas que cuando van rozando van juntando energía. Y una vez que esa energía ya no puede más, las placas es como que se resbalan. Para que tengan una idea, es como si es como cuando se le resbala, por ejemplo, dos piedras o dos baldosas y hacen esa explosión. Imagínense eso dentro de la Tierra. Hay una parte como la que veíamos en el gráfico de ayer que va por arriba, que es la onda expansiva, digamos, del terremoto, que es lo que cubre la parte sísmica, que es como una campana. Y después está toda la parte interna,
que al haber placas y estar compuesto por placas, toda esa parte geológica de la Tierra, se van acomodando. Por eso va a haber réplicas y por ahí, esto no es que va a haber réplicas durante 2 días, va a haber réplicas por ahí durante meses, hasta que todo se acomode. Eso es desde el punto de vista, digamos, de la geología. Pero después tenemos desde el punto de vista humano y después tenemos desde el punto de vista de la construcción, como te decía, hay que apuntalar una ciudad. Si apuntalar una obra en construcción o algo que se derrumbó es un problema, hay que cortar una calle, imagínate lo que es digamos, un Venezuela, un Caracas. Y de repente las ayudas que están anunciando en diferentes partes del mundo son realmente insuficientes. 50 millones, 100 millones, sí, es muchísimo dinero, pero para reconstruir, comenzar de nuevo ante semejante tragedia, es algo que no significa nada. Dano, es muy difícil evaluar cuánto vale reconstruir una ciudad o, claro, un país. Es prácticamente imposible. Sabemos que con 150 millones de dólares no se puede reconstruir nada. Se debe poder reconstruir un barrio, nada más. Ahí tenemos, como dice Graf, 50.000 personas continúan desaparecidas y como decíamos al principio de la información, esto es un dato absolutamente dinámico. Se calculan que van a superar las 20.000. Todo esto, a medida que pasa el tiempo, se va a ir complicando, porque como les decía, hay horas que son críticas, pero después de las horas críticas, cuando lamentablemente ya en este tipo de procedimientos, y te lo cuento por mi experiencia, cuando ya no hay más esperanza de vida, empieza otro cuadro, que es el cuadro de las infecciones, que es el cuadro... Te iba a preguntar sobre eso. Después aparece otro escenario, todo el escenario muy sanitario. Crítico también. Pensemos que hoy, para ir cerrando, por ejemplo, hubo una desviación en uno de las cañerías principales que llevan el agua y ya te deja a gran parte de la ciudad sin agua potable. Se empieza a ver todo un problema sanitario. Estamos recién ingresando en lo que es un conflicto de características de una catástrofe humana realmente pocas veces vista, de semejante magnitud, aeropuertos paralizados, y la verdad es que cada vez que van pasando las horas vamos descubriendo más horror y más horror. Yo estuve en el momento, en el epicentro, cuando ocurrió el terremoto y todos los abastecimientos, todas las farmacias fueron saqueadas. Aparte, ayer hubo una falsa alarma de tsunami. Estaban despojando todos los edificios y las personas se estaban metiendo, pero no para sacar personas. También se ha visto en las redes sociales que los diferentes cuerpos de seguridad, no voy a decir que todos para no entrar en detalles, pero sí estaban en un establecimiento ellos mismos saqueando. Terrible. Joel, Martín Guerrero te saluda. Buenas noches, Joel. La verdad es que varios puntos. Primero, la autopista que cubre Caracas con la zona donde vos estás, sabemos que está fuertemente dañada o está colapsada y eso impide también el acceso. Y por otro lado, recibimos información que hay como una suerte de problemática entre la burocracia y lo que tiene que llegar. Del 100% de lo que está enviando la ayuda internacional, le llega a La Guaira un 20%, porque hay una suerte de burocracias aduaneras, de burocracias, digamos, políticas. ¿Es real que les está llegando el 20% nada más y el resto de la mercadería está en evaluación en un momento que realmente es vital que la reciban? Sí, correcto. Bueno, yo he hecho, como les comentaba, primero el tema de la infraestructura a nivel vial está totalmente accesible. Hubo un rumor de que se estaba cayendo un puente en La Guaira. Es un puente de Caraballeda donde se había afectado. El puente no se desplomó. Protección Civil cerró ese acceso para evitar alguna tragedia. Siguen las réplicas acá. Y lo que hablabas de la burocracia, totalmente de acuerdo. Yo que estuve haciendo un recorrido desde la zona este a oeste, no he podido observar, no he tenido el contacto con colaboradores internacionales, con ayuda internacional. Las zonas son devastadoras.
lo decía en mis redes sociales, no hay en este momento una fuerte maquinaria. Existen muchísimos edificios colapsados donde todavía no han llegado maquinarias. Las únicas maquinarias son las manos y palas y pico. También quiero compartir con ustedes un testimonio de una doctora voluntaria donde expresaba cómo se sentía en este momento, pasada el día de ayer, cómo fue la eventualidad, un día movido de todo lo que ha ocurrido en el estado de La Guaira. Nos encontramos con parte del grupo de médicos voluntarios. En este momento nos encontramos en Caribe. Doctora, cuénteme de su percepción, desde cuándo llegó al estado de La Guaira y cómo ve el panorama en la entidad. Bueno, mira, yo llegué la mañana de hoy, puesto de que vengo de Los Teques, una zona bastante retirada del estado de La Guaira. Pues he percibido que hemos recibido ayuda, por lo menos de la población de toda Venezuela, se ha recibido ayuda, mucha gente colaborando con comida, con enseres, cobijas, sábanas, pañales, lo que se está pidiendo a través de los medios y lo que se está pidiendo a través de las redes sociales. Estoy en un campamento que formó Ángeles de la Autopista del Distrito Capital y vengo como voluntaria. Hemos recibido algunos heridos, puesto que los heridos que sacan rescatados van directamente a los hospitales. Nosotros nos encargamos quizás de personas que tienen heridas muy leves y les estamos prestando apoyo, atención, un poco también de lo que es la parte humana. Doctora, la comunidad internacional se pronunciaba en este lugar, ya ha llegado diferentes países tendiéndole la mano, o hasta los momentos no ha visto comunidad internacional en esta zona. Mira, yo lo que te puedo decir es que conozco de que llegó la ayuda internacional, más aquí yo no los he visto, pero no te puedo decir más nada porque yo llegué la mañana de hoy de forma voluntaria. No te puedo afirmar que estén o que no estén. ¿Qué mensaje tiene para toda la comunidad internacional y a los venezolanos que están fuera del país? Bueno, miren, en principio les damos las gracias porque sé que el apoyo internacional, por lo menos desde el punto de vista espiritual, ha sido bastante importante. El simple hecho de que se ore por Venezuela, que estamos pasando por una situación bastante difícil, complicada, para nadie es un secreto todo lo que vive Venezuela, y agradecerle toda la ayuda que nos puedan prestar y que pueda llegar al país pues, de forma independiente, vamos a decir, desde el punto de vista político, que sea más social. Muchísimas gracias. Joel, estuviste todo el día en el lugar, en el epicentro, en La Guaira, y ¿cómo fue? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo fue el día? ¿Cómo estuvieron trabajando con herramientas? ¿Qué fue lo que viste? ¿Cuál fue el escenario que veías delante y detrás tuyo? Wow, primero que nada, quitarme el sombrero como periodista y como venezolano. El corazón se le pone a uno arrugado porque está viviendo en primer momento todo lo que ha ocurrido en el país, esos testimonios desgarradores de que el pueblo venezolano quiere trabajar, quiere colaborar, pero el gobierno venezolano no accede. Después, como lo comentaba al inicio de la entrevista, después de 36 horas del movimiento telúrico que sacudió la región, es que se empezó a ver toda la movilización militar trasladándose al estado de La Guaira. No solamente el estado de La Guaira, porque también me movilicé a Catialamar, la parte oeste de este estado. Sí. Es devastador todo lo que pude notar. Personas pidiendo... estuve en una zona y estaba grabando, y cuando de repente empezamos a escuchar los gritos que habían personas con vida, pero en ese momento no había maquinaria, solamente había pala, martillo, y el venezolano muy desesperado, incluso se le está pidiendo a las motocicletas, a las personas que manejan motos, que por favor cuando estén rodando en una parte de un edificio caído que no ruede, porque hay brigada canina. Claro. Correcto. Pero esta zona está muy devastadora. Da realmente mucha impotencia, Joel, lo que estás contando, mucha impotencia. Acá hay vidas. ¿Pudiste escuchar a personas gritando, a personas atrapadas, pidiendo auxilio? El corazón se te arruga, realmente. Sí, es un momento que a uno como venezolano se le quiebra porque estamos en primera mano transmitiendo y llevando todo lo que ha ocurrido. Joel, ¿cómo te entiendo? Dios mío, no sé si es la empatía, entiendo, realmente es muy complicado, sí.
Sí, es un momento de muchísima tensión porque algo que hemos aprendido como pueblo venezolano es unirnos, prestar esa mano amiga, pero cuando llegamos al lugar de los hechos, es imposible llegar a una edificación caída y no existe una protección civil, un bombero, una policía, donde todos nos hemos apoyado y lo único que uno ve es un venezolano tratando de ayudar desesperadamente, como pudimos notar en las entrevistas que pude realizar. Es una impotencia de tratar de ayudar al pueblo venezolano. Las ayudas están llegando. Aparte, el aeropuerto no se encuentra en óptimas condiciones. El recorrido hacia Caracas es más complicado. Y bueno, es una noticia que ha conmocionado todo el mundo porque La Guaira quedó muy devastada. Joel, creo que lo que más duele en este momento, y lo vemos en tu rostro y también lo sentimos nosotros como seres humanos que estamos empatizando con nuestros hermanos venezolanos, creo que hay una sola palabra que resume todo, que es lo que vos bien dijiste, que es impotencia. El hecho de escuchar a un hermano gritar bajo las piedras y no poder sacarlo o no tener la maquinaria para poder sacarlo, porque no es solamente levantar una piedra, hace falta moladoras, maquinarias que puedan cortar fierros. La gente no tiene noción de lo que es, no es solamente levantar una piedra, hay que hacer silencio, hay que llevar maquinaria para poder cortar, como decíamos, materiales que son duros. Después hay que buscar con cámaras qué posibilidad de vida hay. Y me imagino, como vos bien decías, no tener nada más que las dos manos y la voluntad de ayudar para poder sacar a un hermano que está bajo las piedras es realmente desgarrador. Quería hacerte este comentario. Nosotros recibimos una información del Servicio Geológico de los Estados Unidos de hace poco tiempo de que hubo una réplica de 4,7 a 10 kilómetros de profundidad, y cuando es a 10 kilómetros de profundidad sabemos que muy cerca de donde, cuando más corta es la distancia, más cerca es de donde está la parte construida. ¿Saben algo de esta réplica? ¿Les ha traído nuevos episodios, Joel? Sí, correcto. A las 6 aproximadamente yo me encontraba en Catialamar, estaba grabando de todo lo que ha ocurrido y en un momento Protección Civil nos mandó a desalojar. Habían varios diferentes colegas del gremio periodístico porque la tierra se empezó a mover. Han ocurrido más de 100 réplicas y es una noticia que todavía la gente acá, yo en la capital donde yo me encuentro en Caracas, las plazas, las personas están durmiendo en las calles, porque nosotros nos hemos enfocado en el ojo del mayor desastre como es el estado de La Guaira, pero aquí en Caracas, donde resido, hay muchas zonas que las casas están en alto riesgo. En el estado Aragua, en Maracay, en Choroní, hay muchísimas viviendas colapsadas, y Chichiriviche de la Costa, en el estado Falcón, hay muchísimas edificaciones caídas. Yo vivo en un lugar cerca que se llama El Junquito, en Caracas, y las autoridades policiales no dejaban pasar ayuda. Entonces, un poco de impotencia de saber cómo presta uno la colaboración, pero el Estado no le brinda esa mano para trabajar en conjunto. Joel, recibimos información que el estado de La Guaira ha sido militarizado, y cuando sabemos que cuando un estado entra en militarización empiezan a regir otras formas de moverse y manejarse, lo que nos decía la información que eran también por los saqueos, y que hay un cierto control militar en la zona. ¿Eso se sufre, se ve e impide el normal desarrollo de las actividades de rescate? Bueno, yo que estuve bajando desde la Caracas La Guaira hasta Caraballeda y hacia Catialamar, sí pude notar muchísimos efectivos de seguridad del país. Ellos lo que están haciendo es tratando de congestionar el tráfico porque hay muchísimos motorizados. Incluso cuando yo iba subiendo a la capital, yo iba en moto porque creo que el más fácil acceso es moverse en motocicleta, y tuve que ayudar a una ambulancia porque había muchísimos motorizados en la autopista y uno trataba, como quien dice, con la mano de aliviar el tráfico para poderle darle acceso. Entonces yo creo que más allá de la militarización de los militares que se encuentran en el estado de La Guaira, están como tratando de controlar un poco el tráfico porque el venezolano ha bajado con muchísimas cantidades. Bien lo decía en las redes sociales, el gobierno en 24 años no ha abastecido los hospitales, y el pueblo venezolano en 24
en un solo día, 2 días, ha llevado muchísimos medicamentos a los centros de salud públicos. Otra cosa que es un poco preocupante, y disculpe que nos interrumpa, No, al ya hay mal olor en diferentes zonas, entonces no sabemos cómo puede llegar a tener un colapso en la salud en el estado de La Guaira en este momento. La ONU, del secretario general de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, que se comunicó con la presidenta Delcy Rodríguez para brindarle primero su apoyo, por supuesto que hay un apoyo protocolar y diplomático, y después para liberar 150 millones de dólares, que como decíamos, con solamente ver ese edificio y las imágenes que estamos viendo, vemos que no pueden, digamos, saciar mucho esta desgracia, pero bueno, de a poco la comunidad va respondiendo. Varias organizaciones también se fueron sumando a la ayuda, no solamente son el aporte que está haciendo la ONU. También por su parte se activaron la UNICEF. Pensemos que hay 3.090.000 niños que habitan estas zonas sísmicas que están afectadas. También el Programa Mundial de Alimentos, que confirmó que dispone de raciones inmediatas para el territorio venezolano para asistir a 10.000 familias durante meses. Después están preparando una movilización de más de 1.400 toneladas métricas de suministro de socorros que están en un depósito de Panamá, que van a ir prontamente a la zona de la desgracia. Y también, o sea, otras entidades que coordinan, como la Cruz Roja, todos estos tipos de catástrofes humanas, tratando de hacer un refuerzo de las redes solidarias para poder asistir a la gente que ya prácticamente no tiene nada. También se están incluyendo tiendas de campaña para empezar a ubicar la gente que ya no cabe, porque como nos decía nuestro compañero hace un rato, están ubicando a la gente en lo que son clubes, parroquias y lugares, digamos, públicos para hacer lo que se llaman los primeros auxilios sociales. Después están planificando, como les decía, algunos refugios estructurales para paliar un poco esta emergencia. Lo que se está haciendo entre Naciones Unidas y todas estas entidades como la Cruz Roja, UNICEF, entre otras, es reforzar todo lo que es el operativo para ayudar desde el punto de vista humanitario a Venezuela, porque Venezuela en este momento está en un grito. Y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, hoy en un mensaje por la televisión le pidió al pueblo que no vaya a la zona de La Guaira si no es absolutamente necesario, porque allí es donde se concentran todos los equipos de rescatistas que están trabajando hasta el momento. Pidió que son horas críticas y sensibles donde se está trabajando en el rescate de las personas que aún pueden estar con vida debajo de los escombros. Solicitó a la población que por favor no baje al estado de La Guaira. Dijo en la televisión, como les decía, venezolana, en un mensaje dirigido a toda la población. Agregó la presidenta que ahí están trabajando específicamente equipos de rescate y llegan a los lugares afectados de manera más rápida si no encuentran a la población que al querer ayudar puede entorpecer el normal desarrollo de estos equipos. En este momento, quienes no tengan funciones de salvamento, agregó, o funciones de seguridad de Estado, por favor, absténganse a dirigirse a la zona porque pueden obstaculizar la circulación. Necesitamos que nuestras fuerzas militares, policiales y de protección civil, así también como bomberos y rescatistas, puedan llegar más rápido a la zona de desastre. Todo el estado de La Guaira, desde un primer momento, fue declarado zona de desastre, recalcó Rodríguez.
Y la cifra oficial de los muertos todavía no se ha modificado oficialmente. Hasta el momento lo que tenemos es que son 920. Ahora los invito a ver este informe. En cuanto al parte del día de hoy, a esta hora, debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos, y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas. Y la Superintendencia del Sector Bancario de Venezuela prevé un corralito. Obviamente, ¿por qué? Porque se ha cortado el suministro de datos bancarios. Por supuesto que las redes de cajeros casi no funcionan, y obviamente esto también trae todo un problema con los cortes de suministros de Internet que se han tratado de estabilizar y no se han podido, como el pago con billeteras electrónicas, QR, y también con tarjetas que tengan chip. Imagínense todo lo que trae aparejado este tema. No se puede extraer dinero, no se puede pagar de manera electrónica, y por supuesto todo esto es un golpe más a este pueblo que intenta sobrevivir, ¿no? Realmente, Martín, este posible corralito es igual a no va a haber dinero. Es que aparte, Danu, por eso, bien dice el Graf, es un corralito técnico. Al no haber, obviamente todos los bancos están interconectados con un sistema bancario que funciona a través de datos. Al no haber datos, al no haber internet, esto no funciona, y todo lo que es el cobro con billeteras electrónicas, con QR, con tarjetas mediante chip, todo eso, olvídalo. Y a todo esto se le suma los conflictos en cuanto a las comunicaciones. Hace un ratito hablábamos sobre Anonymous, Venezuela Anonymous, el principal hacker que bloqueó todo tipo de comunicación. Me contabas que la única vía posible es Telegram. Aparentemente sí, todo lo que hace para englobarlo en un mismo tema, todo lo que hace al sistema, digamos, técnico, lo que hablábamos recién, internet, datos bancarios, sí, comunicaciones vía celulares. Ahora se suma otra variable. Anonymous es un hacker muy conocido en todo el mundo. Se ve que tiene una sucursal en Venezuela porque se autodenominó Anonymous Venezuela, y lo que hizo fue hackear las páginas oficiales de Venezuela. Esto qué problema grave trajo: la comunicación de las noticias, que los periodistas, uno de los pocos medios que tienen para poder hacerlo es vía Telegram. O sea que se van sumando cada vez más dificultades. Sí. Lo que me preocupa de esto, digamos, de este corralito técnico, sí, que en una catástrofe humana las cosas, los suministros tienen otro valor y se pagan en metálico. O sea, si uno quiere un paquete de fideos, no es lo mismo en una situación normal que cuando no hay para comer. La gente quiere efectivo para poder hacer otro tipo de operaciones o poder comprar suministros que, por supuesto, tienen otro valor porque escasean. Entonces hay que sumarle otro problema más. Todo lo que es el problema económico que trae aparejado esto, hasta que se normalice todo lo que es el sistema informático, internet, el cableado. Mucho cableado es, por supuesto, subterráneo, otro es subacuático y otro es aéreo. Hay muchas redes que todavía están caídas. Entonces todo esto suma un problema más, que es la economía cotidiana de todos los venezolanos, una ¿no? Economía que ya venía muy empobrecida. Una economía que ya venía pasando, un gran porcentaje del pueblo venezolano venía sumido en la pobreza, en carencias, en necesidades, y a esto se le suma. Y Danu, pensá que ahora no podés usar el poco dinero que podés tener en el banco, no podés pagar con QR. Si podías pagar con tarjeta algunas cosas para que te puedan ayudar, para ir apaleando. Tampoco. Todo lo que ese sistema financiero está
por lo menos colapsado por los cortes que hay hoy de datos. Entonces, todo esto suma, por eso decíamos, la cantidad de aristas que tiene una catástrofe humana. Y ahora estamos presentando esta, que es una información que nos llegó de último momento, este posible corralito bancario y el hackeo en las principales páginas del Estado de Venezuela. Y desde España también llega la ayuda solidaria con 59 rescatistas y 8 canes especializados en rescate para apoyar en las operaciones de búsqueda de estos 2 terremotos que azotan al país. El avión A330 despegó a las 3 horas local de la base aérea de Torrejón de Ardós, cerca de Madrid, y llegó a Valencia y luego a Venezuela alrededor de las 10:30. Cientos de personas en Venezuela quedaron atrapadas bajo los escombros y muchas de ellas permanecen desaparecidas desde el jueves, después que estos 2 potentes terremotos devastaran las zonas dentro y fuera y alrededor de la capital de Caracas, causando cientos de muertos, daños de edificios y dejando a miles de personas sin hogar. Y cientos de habitantes de la zona de la Catia a la Mar están viviendo prácticamente a la intemperie, como podemos ver en las imágenes. Después de 2 noches, las personas buscan refugio en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados en las calles, como podemos ver en estas imágenes. También se refugian en donde pueden, en plazas, en jardines, también en canchas deportivas de los alrededores. El estado costero de La Guaira fue declarado zona de desastre el jueves por la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. La medida se tomó por los daños provocados por estos terremotos que también afectaron otras regiones del país. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, señaló que la mayor cantidad de personas fallecidas y heridas se concentran en el estado de La Guaira. La zona continúa con familias fuera de sus viviendas mientras esperan asistencia y condiciones más seguras para poder permanecer en la zona. La verdad, Martín, algo que uno por ahí ni siquiera sabe que existe dentro de su teléfono Android. Sí, hay que se explicarlo. Convirtió en clave crucial. Hay que explicarlo cómo funciona y cómo toman el dato, porque realmente es muy interesante. Sí. Los teléfonos tienen lo que se llama un acelerómetro, Ajá. que era un principio tomado de la aviación. ¿Qué significa un acelerómetro? Por ejemplo, cuando uno gira la pantalla del celular, el celular gira, claro, o hay un golpe. Los teléfonos Android, por supuesto, cuentan con un acelerómetro, y lo que se busca, por ejemplo, cuando hay una caída, también lo mide. Entonces, al haber, por ejemplo, un movimiento tan fuerte como un terremoto, vos decís, bueno, no lo hace por un solo teléfono. Estas ondas P lo que hacen es calcular la cantidad de teléfonos que hay en ese momento, recibiendo esa variación de onda P y esa vibración, y mandar una alerta general que realmente es un movimiento de corte tectónico y no es un golpe de un teléfono. Exacto. O sea, no se hace con uno solo, sino con el promedio de todos los teléfonos que están en la zona, y es la sumatoria de todas esas ondas lo que dispara esa alarma. La verdad, un sismo no se puede prevenir, por eso este sistema, que es sumamente moderno, tampoco es que avisa con horas para que uno se pueda preparar, pero por lo menos algo es algo. Cuando dice que Google anticipa los terremotos y salva miles de vidas, es esos minutos que a uno le da como para poder ponerse a cubierto. ¿Qué es lo que se hace y cuál es la recomendación cuando pasan este tipo de tragedias, de terremotos? Lo primero que hay que hacer es ponerse a cubierto debajo de una mesa o de una estructura que no se caiga y que uno esté seguro. Es lo primero que tiene que hacer. Una vez pasado el terremoto, o sea, el movimiento de la tierra, cuando uno ve que ya está todo calmado, acá fueron obviamente con un lapso de 40 segundos entre el primero y el segundo. Va el primero,
lo primero que busco es refugio en un lugar seguro, como le decía, abajo de una mesa, en una estructura que sé que no se me puede venir encima. Una vez pasado lo que es toda la vibración y todo lo que es el movimiento telúrico, voy al exterior, a lugares donde no haya construcción, por ejemplo una plaza, claro. Un parque, una playa, algo donde no se me pueda venir encima la estructura. Lo que no se recomienda es que durante el movimiento uno esté en movimiento, valga la redundancia, porque ahí se le puede caer cualquier cosa encima y puede haber peligros, y muchas veces la gente justamente también, no salir corriendo inmediatamente. No, porque supongamos que porque estamos en un shopping. Exacto. Toda esa avalancha de gente también provoca peligro. Ante el primer movimiento, uno busca un lugar seguro para poder refugiarse. Paso 2, una vez pasado lo que es el movimiento, a un lugar donde no haya construcción. Estas son las recomendaciones para este tipo de tragedias que nunca está de más repasarlas, ¿no? Por supuesto que no. Y la verdad que la efectividad de este mecanismo de Google quedó demostrada justamente cuando numerosos habitantes del territorio nacional reportaron haber recibido estas notificaciones visuales y sonoras en la pantalla con un margen de anticipación de hasta 30 segundos antes de recibir las sacudidas más violentas, que mínimamente te permiten eso, Martín, ponerte debajo de una mesa, buscar un lugar a resguardo ante lo primero que tal vez se va a venir. Es un lapso totalmente valioso, un lapso de tiempo totalmente valioso que brinda esta oportunidad, ¿no? Tan Pensá necesaria. Con la rapidez que llega, porque lo que tiene que hacer es juntar todas las ondas que salen de un lugar determinado, procesarlas y después mandar la alerta. Son más o menos, para que tengas una idea, son 300.000 kilómetros por segundo lo que viaja la información para poder emitir la alerta y decir, cuidado, claro, acá va a haber un movimiento, ¿no? La verdad que es una tecnología muy interesante, sí, también entender sí. cómo funciona, y como les decíamos hace un rato, no es que se me cae el teléfono y me mandan una alerta, por ¿no? supuesto, es el promedio de todo. Es el promedio de todo, llega a la central. Llega a la Exacto. central y la central emite una alerta a todos los teléfonos Android. Y es importante, ¿no? Para que esta protección automatizada se ejecute de manera correcta ante futuros eventos, las autoridades recuerdan que los usuarios deben mantener habilitados los servicios de localización, el acceso continuo a Internet por redes móviles o Wi-Fi y la activación explícita del permiso de alertas sísmicas en el menú de configuración de sus dispositivos. Información importante a tener en cuenta, ¿no? Sí, es muy importante.